Saludos y bienvenidos a esta unidad didáctica, grupos focales como técnica de investigación. El objetivo de esta técnica es aflorar en el grupo sentimientos y actitudes frente a un tema o un conjunto de temas propuestos. Los sentimientos o actitudes que se requieren sobre un tema surgen de sí mismos, de su vida personal y de su entorno, puesto que la persona vive interactuando con otras. Por tanto, es un proceso intersubjetivo. Estos grupos buscan recrear, como en un laboratorio, esa interacción diaria cara a cara, tratando de generar entre todos una gran confianza. Ahora, ¿cuándo utilizar los grupos focales? Para producir interacción en un grupo y lograr respuestas más ricas y nuevas ideas sobre temas que individualmente no se hablarían. Para observar comportamientos, actitudes, percepciones y lenguaje de grupos de diversos sectores sobre el tema en que se basará el diseño de una planificación de acciones a realizar. Para evaluar una campaña ya realizada sobre un grupo con un menor costo y menor tiempo. Para identificar y definir un problema que hipotéticamente afecta a un grupo determinado. Para, basándose en la presión de homólogos en un grupo, promover sus reflexiones y dilucidar opiniones contrarias. Para poder generalizar y cotejar respuestas logradas por entrevistas individuales, cuando el tema de consulta no es muy delicado y puede hablarse abiertamente en grupos. La organización de los grupos focales pasa por 3 momentos. El primero, la conformación de grupos. Si el objetivo es generar ideas de los grupos focales, estos deben conformarse entre 6 a 12 participantes. Si el objetivo es profundizar un tema, solo conviene que participen de 5 a 7 participantes. Los participantes deben ser seleccionados de manera homogénea. Se debe trazar el perfil de los participantes en cada sesión. Deben organizarse 2 grupos por variable a consultar, y esos repetir por zona, etc. Debe calcularse en base a ello el total de grupos a organizar y el número de participantes por grupo. El personal e infraestructura. Se requiere un moderador, un observador y 2 auxiliares, uno que grabe o filme y uno que resuma en papelógrafo. El investigador actúa siempre como observador. Se requiere un local de fácil acceso, con comodidad adecuada, que no inhiba a los participantes, con privacidad y que permita que el observador pase inadvertido. Los asientos deben ubicarse de manera que todos lo vean y escuchen y no haya lugares de privilegio. El tiempo de las sesiones. El tiempo de cada sesión se calcula entre 40 minutos a 1 hora y media o 2 horas. Puede realizarse en un mediodía o un día completo. Deben planificarse los tiempos de debate combinados con actividades de expansión. La duración de cada periodo de debate se establece en función de la importancia del tema. Puede optarse por grupos adicionales más breves. Limitar el tiempo de cada participante a 10 minutos. Se evita descontentos por limitación impuesta por el moderador. Se evita discursos largos y discusiones entre participantes. Dentro del diseño de las etapas de investigación, tenemos la primera etapa en la cual se deben realizar entrevistas individuales a expertos para información general, por ejemplo, autoridades, docentes, planificadores académicos. En la segunda etapa, se deben realizar grupos focales con participantes de base según los requerimientos de la investigación, por ejemplo, estudiantes de primer y segundo semestre, estudiantes de tercer a séptimo semestre, estudiantes de octavo a 10º semestre. Y en la tercera etapa se debe realizar una prueba extensiva de los conceptos seleccionados como técnicas cuantitativas, por ejemplo, diseñar una muestra de expertos, diseñar una muestra de participantes base. La aplicación de los grupos focales. En un primer punto abarca lo que es el temario de debate, o sea, determinar con claridad las variables o categorías que se quiere investigar, determinar en cuántas etapas se los realizará, elaborar los temas y enfoques según los tipos de grupos y las dimensiones de la variable, diseñar guías para el control por el moderador, adaptadas a cada tipo de grupo. Los materiales requeridos. Se debe prever necesarios los materiales para la grabación, preparar papelógrafo y marcadores para las conclusiones, prever material según el número de grupos y de sesiones, preparar materiales de estímulo, videos, carteles, folletos, etc. El procesamiento. El procesamiento lo deben realizar de manera conjunta el moderador y el observador. El material de registro se ordena bien titulado, grupo, lugar, fecha, etc. Se transcriben las grabaciones y las respuestas se agrupan por temas, como las entrevistas. Se transcriben las hojas de resumen en papelógrafos y se agrupan las conclusiones por temas. Se deben reunir las respuestas ya agrupadas por grupos en un solo listado, tanto las grabadas como las conclusiones escritas.
Se comparan las informaciones y se señalan las coincidencias, sacando así las conclusiones y realizando el análisis. El uso de la información parte de identificar la motivación de actitudes respecto a los cambios realizados, lograr información rápida sobre un problema, obtener opiniones y criterios previos o posteriores a la aplicación de un programa, indagar sobre problemas íntimos que se suscitan en grupos de adolescentes, familias, colegios, etc. Para la elaboración de la guía de temas de los grupos focales, se debe tomar en cuenta que la guía es la lista de temas o cuestiones a trabajar en el grupo focal, en todas sus etapas, acorde a los objetivos planteados. La guía es la clave del éxito para el grupo focal. ¿Quién la hace? El moderador del grupo y el director del proyecto de manera conjunta. ¿Cuál es el contenido? El resumen de las cuestiones según el objetivo al que se responde. ¿Cómo proceder? Analizando los objetivos, organizando los temas emergentes e incluyendo los materiales de estímulo. ¿Cómo redactarlo? Se debe esbozar las áreas de preguntas o cuestiones, redactar las preguntas indagatorias para cada cuestión, además de calcular el tiempo, se debe prever la intercalación de los materiales de estímulo para cada tema, se debe considerar imprevistos y transiciones de temas, preparar guías de temas según los grupos focales previstos por las dimensiones de la variable. Preparar los borradores de cada uno en caso de que se requiera, analizarlos varias veces y además de manera cuidadosa. A mejor guía, mejores resultados. Se debe ajustar la guía después de haberla llevado a cabo en cada sesión de grupo focal. La cantidad de temas. Pocos si se requiere hacer otros grupos. Varios solo en caso de que las cuestiones centrales respondan a los objetivos planteados. La secuencia de temas se debe ir de lo general a lo particular. Ello permite comprender las opiniones particulares planteadas y ordenar los subtemas del tema. En la preparación de la estructura de la guía de temas tenemos un primer momento, la preparación y explicación. Dentro de la introducción, lo que debemos hacer es agradecer por la asistencia, destacar la importancia de las opiniones, explicar qué es un grupo focal y cómo se ha seleccionado al grupo. Los objetivos pasan a explicar clara y cuidadosamente cada uno de los objetivos que tiene la conformación de este grupo. Se esperan ideas, comentarios y sugerencias. Todo comentario será útil y bien recibido. Se debe destacar la libertad de acordar o no con otros participantes. El procedimiento debe pasar por un proceso de explicación de la grabación y asegurar la confidencialidad. Sugerir participación espontánea y no cesión de la palabra. Explicar la necesidad de que el moderador controle el tiempo del tema y puede interrumpir. Las presentaciones. Pedir que cada uno diga su nombre, qué hace, etc. La segunda fase, el inicio del debate. Se debe preguntar de lo general a lo particular. La tercera etapa, discusión de temas concretos. La presentación de los conceptos, las preguntas específicas. En una cuarta etapa se realiza el resumen de respuestas por temas generales y conceptos. En la quinta etapa se debe preguntar si se quiere agregar algo más, algo que no haya sido mencionado. Se debe agradecer la presencia y el tiempo dedicado y hacer mención a que los puntos de vista fueron muy importantes para la investigación. Los métodos de moderación que se pueden seguir en un grupo focal son el interrogatorio, con sus dos variantes, el directivo, en el cual las preguntas están dirigidas y limita la gama de preguntas. El no directivo, en el cual las preguntas son abiertas y no existe una direccionalidad. El estilo de grupo, que tiene dos variantes, el estructurado, con una lista de temas preparados sobre las cuestiones y áreas específicas. Esta estructuración permite una comparación fácil entre los resultados de varios grupos focales. Y el no estructurado, con una guía de temas vaga o difusa, elimina los enjuiciamientos del moderador sobre las cuestiones a tratar. Deja escapar mucha información, pero permite ver los enfoques que puedan surgir de los participantes. Puede utilizarse en la etapa inicial de la investigación, cuando no se tiene idea clara del problema y de las variables posibles. Y el método directivo semiestructurado. Es la moderación ideal, guía bien definida, conversación flexible y permite que surjan nuevos temas de los participantes. Las características que debe tener un moderador
al trabajar con un grupo focal es la capacidad de sentirse cómodo con otros, saber interactuar con otras personas, proyectar respeto y aceptación en otros, capacidad de transmitir calor y empatía, se lleva bien con otros y puede utilizar el lenguaje como uno de ellos, proyecta entusiasmo y se interesa por los otros. Mantiene gestos y expresiones faciales que no demuestran desagrado o frustración, características físicas que no inquietan ni intimidan a otros, capaz de conceptualizar fácilmente y superar eventualidades, experiencia especializada a nivel del tema objeto de estudio, saber adaptarse a los participantes y a los objetivos del grupo focal. En otras palabras, el moderador del grupo focal facilita el debate del grupo. Debe manifestarse amistoso, interesado e imparcial en todo momento. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. Saludos.